Muy buenos días, estudiantes. Me alegro de estar nuevamente con ustedes otra semana, recibiendo este día, ¿verdad? El día lunes, que hoy comenzamos nuevamente con la programación de las clases. Esperamos que sea de su agrado y vamos a iniciar con otra temática del programa, y vamos en este momento a hablar acerca de lo que es la expresión oral, los recursos, características y temas. Vamos a hablar de la comunicación oral. Anteriormente estuvimos estudiando acerca de lo que es la comunicación oral, vimos los elementos de la comunicación, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de las características. También vamos a hablar acerca de la comunicación escrita. Tanto la comunicación oral como la comunicación escrita tienen características. Vamos a comenzar con la comunicación oral. La comunicación oral requiere de al menos dos interlocutores, un emisor y un receptor. En primer lugar, se apoya de signos complementarios que favorecen una mejor comprensión por parte del receptor, tales como los tonos de la voz, gestos del rostro, manos y cuerpo. El emisor posee más libertad expresiva. Se disculpan más fácilmente que en la comunicación escrita los errores. Los sonidos son solamente acompañados y distinguen una forma de otra, sino que también estos cumplen una función significativa, que es un fenómeno que no ocurre en la lengua escrita. Es espontáneo y que es inmediato y momentáneo. Tenemos también otras características siempre de la comunicación oral. Podemos decir que posee una transmisión irradiada. Irradiada y recepción dirigida, ya que la emisión de la señal sonora está orientada hacia el oyente. O sea, que lo que queremos explicar en este aspecto es que la transmisión, como decimos, irradia a la persona, ¿verdad? Con una emisión de señal a través de la voz, que va orientada hacia el oyente. Tenemos también que admite algunas pausas y vacilaciones, o que la expresión no sea tan fluida como en la comunicación escrita. Posee una evanescencia rápida, pues, a diferencia del lenguaje escrito, que permite dejar un registro en el lenguaje oral. Algunas veces se pierde rápidamente. También utiliza la intensidad del ritmo y el tono de la voz. Es redundante, es decir, el mensaje puede ser repetitivo y superfluo. Se repiten continuamente las palabras utilizadas, es decir, hay poca utilización de vocabulario. La información no está bien estructurada. Se emplea oraciones simples y cortas. Vamos a continuar siempre con la comunicación oral. Estoy explicando primero lo que es la comunicación oral, ¿verdad?
luego vamos con a explicar lo que es las características de la comunicación escrita. En la comunicación oral también es común la presencia de desorden de los elementos de la oración. Dice que puede haber algunas omisiones de palabras. Es frecuente la presencia de frases inacabadas. Hay utilización de modismos o muletillas. Vamos a continuar con lo que es la comunicación escrita. Para eso regresaré a las diapositivas anteriores. Espero su comprensión porque acá el sistema me está un poco dando problemas, pero voy a comenzar nuevamente. Ahora pues con la comunicación oral ya hablamos acerca de algunas características. Ahora, si ustedes observan a la par, tenemos la comunicación escrita. En esta comunicación escrita se utilizan signos gráficos. Este rasgo implica el uso correcto de las letras del alfabeto. Podemos utilizar lo que es la ortografía, ¿verdad? Algunas veces esta ortografía se ve ausente en la comunicación oral. En la comunicación escrita también se utiliza la acentuación y la puntuación para sustituir las pausas y la entonación. Está también limitada a situaciones reducidas de la vida. Tenemos ahí que alude la redundancia léxica, sintáctica y semántica como recurso de eficacia y trata de evitarla al máximo como recurso de comprensión. Continuando en la línea de comunicación escrita. También nos dice ahí que exige una planificación cuidadosa que involucre la macroestructura, la superestructura textual y la formulación de enunciados lingüísticos que orientan la composición del texto completo. Hay exigencia de acatamiento de las reglas sintácticas, semánticas. Se encuentra el carácter conservador de la escritura. Los cambios que ocurren en la lengua oral no se admiten en la escrita. Por ejemplo, ahí podemos ver algunas diferencias, ¿verdad? Que en la lengua oral es más informal, que pueden haber algunos errores, o podemos decir que no se observa muy fácilmente como en la comunicación escrita. Para que haya una comunicación debe existir dos personas, una que entregue información, sea el emisor, y otra que la reciba, que es el receptor. Con esto se necesita la intención de comunicar, ya sea para preguntar, felicitar, contar, argumentar, exponer. Esta información o mensaje debe ser transmitida por medio de un código. En el caso del lenguaje oral, un idioma compartido a través de un medio físico llamado canal, que sería la voz. Todo este proceso debe estar enmarcado en un contexto, es decir, un lugar, situación y un tiempo también determinado. Podemos decir que en la comunicación escrita el orden de las oraciones es más rígido, no hay omisiones de palabras, las frases están completas, no se utilizan modismos ni muletillas. También podemos observar en la comunicación escrita, ahí está la presencia de signos de puntuación, organización, párrafos. Está la utilización del vocabulario más específico, no es redundante,
se entrega la información de una sola vez, no hay repetición de palabras muy evidente. La información está bien estructurada y tiene un orden lógico. Existe un uso de oraciones más complejas. En cambio, si ustedes observan al otro lado donde aparece la comunicación oral, es informal, hay utilización de modismos, muletillas, hay palabras o frases inacabadas, se presentan omisiones también de palabras. También presenta en la comunicación oral, se da el problema de que hay un desorden de elementos de la oración, ¿verdad? Y en cuanto a la comunicación escrita, como lo ven aquí, tenemos que la escritura es más ordenada y hay presencia de signos, ¿verdad?, de puntuación, también en la organización de los párrafos, ¿verdad? Como podemos ver, hay una gran diferencia entre estos dos tipos de comunicación. Para eso tenemos algunas actividades que podemos desarrollar con algún compañero o un familiar de su hogar para hacer esta actividad. Y dice, en esta actividad se pretende que escuche atentamente a tu compañero. Me refiero al compañero que tienes a la par. Puede ser un pariente, tu madre, puede ser un hermano, ¿verdad? O tu mismo compañero de clase, con la finalidad de analizar su forma de expresarse y viceversa. También, como punto 2, debemos de anotar todas las fallas en una hoja para corregir su expresión oral. Y en el punto 3 tenemos que redactar una conversación a partir de la imagen, ¿verdad? Esta es una actividad que ustedes van a realizar. Ahí tenemos un ejemplo. Ustedes pueden redactar la verdad y realizar pues esa conversación a partir de esta imagen que estamos presentando. Como podemos ver, un anciano está con un niño, podría ser el abuelo de este niño. Luego tenemos esta imagen que es un mapa conceptual donde aparece, ¿verdad?, lo que es la expresión y los tipos de expresión. Tenemos ahí que es la expresión en sí y nos dice que es la forma de demostración de ideas o sentimientos. La expresión puede quedar como un acto íntimo del que se expresa o transformarse en una imagen que un emisor transmite a un receptor, con lo que se convierte en comunicación. Como observamos, las flechitas que aparecen ahí, están señalando todos los tipos de expresión. Tenemos lo que es la expresión artística, el lenguaje artístico. ¿Cómo podemos explicar lo que es la expresión artística? Ustedes saben de que la expresión artística se da más que todo la habilidad que el ser humano, la persona tiene para crear, para ser, podemos decir, creativo en crear una obra de arte. Puede ser una pintura, dibujar un paisaje y pintar un paisaje. Es una obra artística que fue más que todo pues expresando lo que son la belleza puede ser de un lenguaje natural, de un panorama, de un lugar, como un paisaje,
¿verdad? Y el pintor se motivó a crear, a pintar, a reproducir esa belleza de esa imagen, de ese paisaje, ¿verdad? Tenemos también lo que es la expresión literaria o el lenguaje literario. ¿Cuántos autores conocemos nosotros? Escritores salvadoreños, ¿verdad? Y podemos nosotros extraer un texto literario de una obra. Tenemos la expresión poética, igual en un lenguaje poético, donde nosotros podemos extraer de una obra un poema, ¿verdad? Tenemos aquellos poemas tan expresivos que hablan acerca de la belleza natural. Por ejemplo, hay metáforas dentro de lo que son los poemas, ¿verdad? Como por ejemplo, eran mares los cañales que yo contemplaba un día. Imagínense en esa metáfora, comparando lo que son los cañales con el mar, ¿verdad? Está Alfredo Espino, están varios autores, varios poetas, en los cuales pues plasman, ¿verdad? Podemos decir, esos sentimientos, esas emociones que expresan con sus palabras a través de un poema. Tenemos lo que es la expresión teatral. Todos los anteriores y el lenguaje teatral puede ir acompañado de todos lo anterior que hemos hablado, lo que es la expresión artística, literario, poético. En la teatral podemos observar el talento que tienen las personas para poderse expresar, ¿verdad? Desde un mimo, imagínense, desde un teatro de títeres, ¿verdad? De poder dramatizar una obra. Utilizamos la expresión, ¿verdad?, de nuestro lenguaje. La expresión corporal, ¿qué es? Es el comportamiento espontáneo que traduce emociones mediante el lenguaje corporal. Cuando nosotros nos expresamos, usamos los ademanes, ¿verdad? Que son los movimientos de nuestras manos, ¿verdad? Gestuales también, nuestros gestos, etcétera. Tenemos también la expresión facial, como les decía, cuando manifestamos sentimientos a través del rostro. Por ejemplo, tristeza, alegría, dolor, bueno, muchas expresiones que podemos hacer con nuestro rostro. Tenemos la expresión sonora, que es manifestada a través de las señales acústicas inteligentes. Por ejemplo, el sonido de los pájaros, el sonido, ¿qué más?, de la lluvia, etcétera. Podemos utilizar cualquier otro tipo de sonidos, ¿verdad? Si no, veamos también los artistas cómo pueden imitar también algunos sonidos, ¿verdad?, acústicos. Decimos acústico porque se refieren al sonido. Tenemos algunas formas también de expresión lingüística, y aquí los presentamos, que es la descripción, la narración, la argumentación, la exposición, el análisis, la expresión oral y la expresión escrita. Vamos a hablar de la primera, que es la descripción.
La descripción podemos decir que es enumerar, ¿verdad? Una serie de cosas, ¿verdad?, que podemos ir caracterizando sobre un objeto, sobre personas, sobre animales, ¿verdad? Y es ahí donde describimos. Tenemos también las narraciones, que son relatos también, como los cuentos, podemos ir nosotros narrando, ¿verdad? En la argumentación, pues ahí se pretende explorar el conocimiento. También tenemos la exposición, cuando nosotros exponemos algún tema, ¿verdad? Lo pueden hacer de varias formas, tipos de exposición, ¿verdad? También hay exposiciones artísticas, exposiciones orales. El análisis también, que podemos decir que es el resultado de la comprensión lectora de un texto. Tenemos la expresión oral, cuando es la facilidad de expresarnos a través de nuestra voz, a través de nuestras ideas, pensamientos y sentimientos. También tenemos la expresión escrita, que es a través de códigos, ¿verdad?, gráficos, a través de las letras, palabras, sílabas, oraciones, textos, etcétera. Tenemos la expresión escrita, ¿verdad? En esta diapositiva presentamos también actividades para desarrollar la expresión oral y escrita. Pero además de actividades, también encontramos también algunas técnicas didácticas para mejorar la expresión. Pero vamos a explicar las primeras. Tenemos entre las actividades, tenemos la música, tenemos el teatro, tenemos la mímica, el ritmo y la expresión corporal. Podemos decir que esto desarrolla una expresión, lo que es la música, el teatro, la mímica, el ritmo y la expresión corporal, pero que también podemos decir que son altamente importantes para la formación de niños y niñas, debido a que aportan un elemento motivador necesario para crear un ambiente común entre los miembros de una clase. Por eso vamos a presentarles lo que son algunas técnicas para mejorar la expresión. Tenemos acá lo que son las dramatizaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho dramatizaciones? Por ejemplo, con los niños de parvularia podemos nosotros presentar lo que es el cuento de Blancanieves y que ellos participen, ¿verdad? Porque además de que estamos desarrollando lo que es el nivel cognitivo, afectivo y psicomotor, también el emocional, podemos decir que los niños se motivan, se interesan, se estimulan a través de las participaciones artísticas. Tenemos la recitación de los textos poéticos, cuando los niños los instruimos en presentar poemas, me imagino para las semanas cívicas que se da con conmemoración de la independencia, ¿verdad? Y en esos actos cívicos estos niños participan, ya sea para las actividades culturales de la institución educativa, como es el Día de la Madre, ¿verdad? Ellos participan con poemas. Las narraciones de cuentos, que son tan bonitas y tan importantes, que nosotros ya las pusimos en práctica en el aula con ustedes, estudiantes de primer año
educación inicial parvularia. Ustedes ya participaron y ya elaboraron los cuentos y también ya los narraron. Tenemos esa actividad pendiente de evaluarla, ya que en esta temática pues ya entramos a lo que son las narraciones, pero ya tenemos esa actividad, la cual pues vamos a poder agregar para este tercer cómputo. Las narraciones de cuentos son tan importantes, ya que los niños están muy involucrados con los cuentos. A ellos les gusta que les contemos cuentos. Inclusive los padres de familia duermen a los niños antes de acostarlos, les narran un cuento. Y también pues los cuentos son importantes porque ayudan al niño también a ser más participativos. También se alimenta, ¿verdad?, lo que es la mente, el área cognitiva de ellos. También van aprendiendo, ¿verdad?, acerca de esas narracioncitas, de esos pequeños textos. Ellos van también reproduciendo lo que el docente o el padre de familia les narra a través de estos textos de cuentos. Luego ellos lo relatan a sus compañeros y ahí podemos ver un aprendizaje significativo, sobre todo cuando ellos lo participan o lo hacen presentar en una dramatización también de un cuento. Ellos también ponen en práctica otras áreas, como es el área motora, ¿verdad? Todas aquellas habilidades que ellos presentan, ¿verdad? Tenemos los talleres también, que son importantes. Los talleres, más adelante les voy a explicar más detalladamente cada uno de ellos, ¿verdad? Estos talleres son importantes para la expresión también oral y escrita. La mesa redonda, en la cual podemos presentar diferentes temas a tratar. Podemos también solo tratar un tema y llevarlo a discusión. Podemos nosotros intercambiar el conocimiento y compartirlo con otros compañeros. También tenemos el panel, ¿verdad? Además de que tanto la mesa redonda ayuda también a desarrollar también el análisis. El panel importante para presentar casos, ¿verdad? Hacer presentaciones de temas muy importantes. El simposio también. También tenemos las conferencias, que son importantes, sobre charlas que podemos nosotros dar a conocer sobre ciertos temas muy relevantes, muy importantes, educativos, ¿verdad?, de salud. Las discusiones y el debate van acompañados al mismo tiempo y podemos también ponerlas en práctica, ¿verdad?, haciendo una serie de presentaciones, ¿verdad?, y es para abordar diferentes temas de interés. Tenemos, además de todo lo que hemos explicado anteriormente, se relacionó a lo que es la comunicación oral. Ahora vamos a presentar las didácticas para mejorar la expresión con algunas técnicas de la expresión escrita. Como podemos ver en el centro de este diagrama, de este esquema que tenemos, tenemos ahí los ensayos, mapas conceptuales, el informe, la carta, el artículo, el memorando, el oficio. Ahí podemos ver que los ensayos, ¿verdad?, son importantes. Más que todo, nos ayuda a explorar el conocimiento, nos ayuda a desarrollar la síntesis y el análisis.
igual que los informes son importantes, sobre todo cuando son de investigación. Los artículos podemos encontrarlos en revistas, periódicos, ¿verdad? Y son de interés para informarnos sobre algunos acontecimientos. Tenemos el memorando, ¿verdad? Que es como una carta, como un recordatorio. Tenemos el oficio, tenemos la carta, aunque son antiguos, pero han sido los que más se han puesto en práctica durante mucho tiempo. Algunas funciones de la comunicación lingüística, vamos a decir que tenemos algunas que son la referencial, la función apelativa, la función sintomática, la función fática, la función metalingüística, la función poética. Tenemos también la función emotiva. Pero además de eso, de lo que acabamos de estudiar, también encontramos algunas barreras. Tenemos como barreras de lenguaje, ¿verdad? Habíamos estudiado estas funciones, ya las dijimos, pero más adelante encontramos dentro de los vicios del lenguaje como los barbarismos. ¿Y qué son barbarismos? Los barbarismos son palabras de origen extranjero, usados en nuestra lengua española. Por ejemplo, cuando decimos sándwich, estamos nosotros hablando inglés y estamos hablando español, y eso es erróneo, ¿verdad? Estar entre los dos lenguajes. Tenemos también el solecismo, que son los errores de concordancia, ¿verdad? Cuando nosotros el texto no tiene concordancia con el tema, con lo que queremos expresar. Tenemos las cacofonías, que cuando realmente hacemos una repetición monótona de un mismo sonido. También tenemos las anfibologías, por lo general se prestan a doble interpretación. En conclusión, en las instituciones educativas se debe promover todas las formas de expresión de acuerdo al grado que se ubiquen los estudiantes. En los primeros grados se sugiere dar referencia a la expresión espontánea para romper el hielo y habituar la participación de los alumnos. En cambio, en los últimos grados será preferible dar prioridad a la expresión preparada, especialmente sobre asuntos académicos. Tenemos en esta diapositiva lo que es la expresión meramente escrita, ahí como lo indica la flecha. ¿En qué consiste? En exponer pensamientos de ideas por medio de la escritura. Tiene mucha importancia. Por medio de esta gran cualidad humana, la sociedad comprende las ideas de las personas y su comportamiento, así como la expresión ayuda de manera extensa a extender a la humanidad. Puede ser por medio de un gesto o una acción. Ese más que todo, ¿verdad? Tenemos ahí expresando lo que es de forma artística y natural, como lo indican las flechas. Dice, se muestra de esta manera, de que se da de forma tiene tres niveles. Una es la expresión, cuando nosotros expresamos verbalmente. Tenemos la expresión escrita a través de los signos gráficos, ¿verdad? Fotografías, códigos.
Tenemos la expresión de nuestra parte del cuerpo, como le decimos, corporal, ¿verdad? Tenemos otros tipos de expresión que ya los manifestamos anteriormente, ¿verdad? Las actividades de expresión oral, estas se inculcan a temprana edad por medio del ámbito académico, realizado actividades creativas como lo son la música, el teatro, la mímica, las cuales ayudan al niño a entender mayor interacción con los demás. Como decía anteriormente, ahora voy a explicar más despacio cada una. Como hablábamos acerca de la narración de los cuentos y relatos. Es la más utilizada para el aprendizaje de los niños y así educarlos más para una mejor expresión oral, ¿verdad? Todo docente debe tener una biblioteca, ¿verdad? Para que ellos, pues, en un momento de lo que es las clases, poder leer un cuento. Los cuentos no necesariamente tienen que ser gráficos, sino que deben ser con dibujos, con series, ¿verdad? Con imágenes, porque recordemos que los niños de 3, 4 años son niños pequeños, todavía no saben leer y escribir. Así es de que debemos narrárselos nosotros o utilizar cuentos con imágenes. Tenemos la recitación y el comentario, ya eso es para los niños más grandecitos que ya pues pueden leer un poco, un párrafo al menos, para que este niño pueda recitar y decirnos, pues podría ser un poema, se adquiere con más facilidad, dice el tema tratado, por ejemplo un poema. Para el Día de la Madre sabemos que utilizamos bastante esta actividad y los niños participan, ¿verdad? En poesía. Tenemos lo que es la artística y el drama. Muchos niños les gusta participar con bailes, ¿verdad? Con dinámicas, con dramas, ¿verdad? Haciendo imitaciones, y eso es muy importante de parte de ellos, porque ellos van desarrollando también otras habilidades, ¿verdad? Perdón, vamos acá a esta diapositiva, discusión y debate. Ahí tenemos también lo que es una discusión y un debate. Una discusión es cuando sabemos que se estudia un tema muy a fondo y se llega a una conclusión, se llega a comprender, ¿verdad? El tema se puede explorar, argumentar. Tenemos también que el debate es sostener lo que es la posición de cada uno de los que participan, ¿verdad? Siempre podría ser con el mismo tema, pero que cada quien tiene su diferente opinión y respalda su idea, ¿verdad? Tenemos que responder sobre los problemas. Por ejemplo, algunos temas podrían ser sobre los derechos humanos, sobre los derechos del niño, sobre algunos dilemas que se dan, ¿verdad? Hoy en día se presentan temas que son para debates, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad?, poder participar y que cada uno pues sostenga sus ideas y pueda defenderse, pero que también deben haber normas, ¿verdad?, dentro del debate, sobre todo el respeto. Tenemos
que el punto 2 nos dice ahí discutiendo cómo se realiza todo en el tema. Tenemos también otro ejemplo como una conferencia escolar, que es la forma más común para ejercer declaraciones. El docente ayuda a que el alumno se sienta preparado a la hora de estar en un auditorio. También aparecen otros temas importantes de tratar en una conferencia. Pueden ser de salud, de orientación. Ahora con lo del coronavirus sabemos que es importante estas conferencias sobre el coronavirus. También pueden haber conferencias sobre los derechos humanos, conferencias sobre si se legaliza o no el aborto, sobre qué más podemos poner de ejemplo, ¿verdad? Los derechos de la mujer, los derechos del niño. Vamos a pasar a la siguiente. Hoy vamos a hablar acerca del taller. En el taller tenemos la técnica trabajada en grupos con el fin de mejorar las habilidades, método de estudio, participación y trabajo en equipo. Como tanto el taller como el simposio pueden emplearse junto con la mesa redonda. Fíjense bien, ahí podemos nosotros complementar para así poder conocer los distintos puntos de vista de cada participante referente a un tema. Tenemos que el simposio, ¿verdad?, es importante. Las charlas, exposiciones de diversos temas que se discuten brevemente y cuidando no repetir un tema ya establecido, ¿verdad? Es importante el simposio igualmente que el taller, ¿verdad? Y se nos presta la oportunidad para complementarse, ¿verdad?, en una mesa redonda. Tenemos la construcción sintáctica. Ahí más que todo vamos a hablar de los mapas conceptuales. Si usted observa en este momento, en esta diapositiva, aparece la silueta de una persona que está pensando. ¿Y qué cree que está pensando esta persona? Está pensando cómo va a organizar sus ideas. Y bueno, lo tenemos en un mapa conceptual. Y centra como tema la construcción sintáctica. Y dice: el sustantivo y modificadores deben concordar. Luego dice también que los sustantivos propios son escritos con mayúsculas. Fíjense bien, ahí va la ortografía. Luego que las preposiciones unen o enlazan elementos y se escriben entre estos. También que el núcleo del sujeto suele ser un sustantivo. El pronombre personal se escribe antes que el reflexivo. Los números de la oración deben concordar en número y persona gramatical. Ya con todos estos elementos usted puede crear oraciones. Usted puede crear cualquier tipo de oraciones, ¿verdad? Porque usted está empleando una herramienta, una estrategia que se llama construcción sintáctica. Yo tengo un libro que he creado en mi escuela que se llama Libro de Morfosintaxis y se trata de muchas oraciones que yo he sido, que lo he elaborado, ¿verdad?, al cual cada oración lleva una tira, ¿verdad?, pero que la puedo complementar con otras ideas. Bueno, cualquier momento lastimosamente lo dejé en la escuela, pero sí se lo voy a presentar para que lo elaboremos. Es muy bonito y cómo los niños pueden ir creando sus propias oraciones al mismo tiempo que están aprendiendo también la escritura.
la construcción de ellas y también cómo escribir correctamente las oraciones. Tenemos otras técnicas que no tenemos, otras formas de expresión, perdón. Tenemos la carta. La carta es la más antigua, ¿verdad? Tenemos la comunicación escrita que emana diversas dependencias de gobierno, ya sea federal, estatal, municipal, y se clasifican en interior y exterior. Ahí tenemos las cartas, tal vez algunos de ustedes todavía se acuerdan con sus abuelos que mandaban cartas, ¿verdad? Cartas al interior y al exterior, todavía se está usando. Tenemos el oficio, que es el elemento que aún siendo de los más antiguos es bastante eficaz y se divide en privadas, comerciales, oficiales y formales. Este es un oficio. Tenemos también el memorando que utilizan las empresas. Dice que es conocido como una carta resumen, que resulta simple y se le da uso tanto para niveles superiores como interiores en comunicación. Luego tenemos los artículos y los ensayos. ¿Qué es un artículo? Un artículo son escritos breves que tratan de temas relacionados con política, ciencia, cultura, educación, etc., los cuales al ser elaborados deben tener su título, introducción o especificación clara y precisa del tema del cual se habla. Podemos decir que estos artículos los podemos encontrar, ¿verdad?, en los periódicos, ¿verdad? Podemos encontrarlos también en revistas. Algunos pueden ser de tipo cultural, otros de tipo político, también en la medicina, puede ser en la ciencia. Hay artículos que son importantes leerlos. Tenemos los ensayos, que equivale a tratar, a cometer o forzarse en algo. Es un escrito breve, el cual expone sin un gran rigor sistemático, aunque con hondura, la interpretación personal del autor sobre el tema. Entre los tipos de ensayo están los de exposición de ideas, de crítica y los de creación. Los ensayos, sabemos que estos escritos debemos de crearlos e irlos haciendo, ¿verdad?, a través de ir sintetizando los textos, sobre todo las ideas centrales y principales del tema, y al mismo tiempo son importantes para una exposición de ideas, sea que usted haga una ficha resumen, ¿verdad? Y a través de ese ensayo usted puede también realizar una exposición. Luego tenemos el informe. ¿Qué es el informe? El informe es un trabajo técnico y académico, ¿verdad? Generalmente es por escrito y aporta una huella, ¿verdad?, importante para formar decisiones sobre un asunto. Esos son los informes. Tenemos las funciones de la comunicación, que anteriormente, recuerdan que yo les iba diciendo acerca de estas funciones, pero ahora se las voy a explicar. Les dije que más adelante íbamos a volver a retomar este subtema. Dice que también estas funciones de la comunicación son signos o situaciones que podemos utilizar en el habla. Tenemos la función referencial, que se refiere a decir algo sobre las cosas. Tenemos la función apelativa,
que se observa sobre todo en órdenes de apelación. La función sintomática es la base, es la que proporciona información sobre el hablante. Y la función fática es la que utilizamos para iniciar la plática y comenzar una conversación. Tenemos la función metalingüística, cuando la lengua se usa para sí misma. Tenemos la función poética, que es cuando utilizamos la lengua centrando la atención en la estructura lingüística. Tenemos la función emotiva, cuando expresamos emociones a través de la lengua. Vamos a incorporar a nuestro portafolio lo que son los mapas conceptuales. Todos los mapas conceptuales que ustedes han podido observar en esta presentación de clase las vamos a agregar. Sobre todo los términos que no encontremos, vamos a elaborar un glosario de cada mapa conceptual, de los conceptos que aparecen o términos que aparecen en el mapa conceptual. Los vamos a investigar y vamos a elaborar un glosario para incorporarlo en el portafolio. Se les va a hacer más fácil porque en esta presentación algunos conceptos ya están, solamente los van a extraer y los van a reproducir nuevamente para agregarlos al portafolio, ¿verdad? Como hacer el glosario. Continuamos con la conclusión del tema. Dice que es importante que en la escuela debamos proveer las dos formas de expresión. Al principio, en los primeros grados, se sugiere dar preferencia a la expresión espontánea. En cambio, a los últimos grados será preferible dar la prioridad a la expresión preparada. Tenemos acá, ¿verdad?, que sabemos que nuestro quehacer educativo es proveer estas formas de expresión oral y escrita. Somos docentes y estamos educando niños, estamos formando los profesionales del mañana. Por lo tanto, debemos de tener una expresión muy adecuada al nivel de los niños, ayudarles a desarrollar todas esas potencialidades, ¿verdad? Desde lo que es una expresión escrita, una expresión plástica, una expresión oral, ¿verdad? Una expresión gestual, expresión corporal. Todo eso debemos de irlo formando como docentes que somos, ¿verdad? Para que estos niños también, al desarrollarse y al formarse como futuros profesionales, ciudadanos, que ellos tengan una mejor expresión y sean hablantes muy capaces de poder expresarse muy adecuadamente en la sociedad. Bueno, jóvenes, les agradezco por su atención prestada a esta clase. Esperamos, pues, Dios mediante, podamos nuevamente compartir otro tema y decirles que estas clases deben de irse incorporando al portafolio, sobre todo los mapas conceptuales y los glosarios de conceptos que hemos pedido de tarea para que se incorporen esos términos, ¿verdad?, ahí al portafolio, sobre todo los términos que aparecen en los mapas conceptuales. Gracias, que tengan un feliz día.
¿verdad? Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima clase. Así, atentamente, la docente Lixandra Rivas. Feliz día.